¿Qué tal? Comenzaremos con el módulo de trauma. El primer tema que veremos será visión general del trauma, en el cual se abordará el panorama general de todos los mecanismos de lesión y aquellas situaciones en las cuales se puede ver involucrado este tipo de mecanismo. Como introducción, hay que ver que siempre las lesiones traumáticas ocurren como un resultado de las fuerzas aplicadas, ¿no? Aquí cabe resaltar que ocurren, las leyes de la física, como las leyes de Newton, la energía cinética, energía potencial, la inercia, y que cada una de estas tiene una aplicación en la cual, dependiendo del tipo de mecanismo, se puede adoptar a él. En las emergencias médicas, sin embargo, hay una enfermedad la cual pudo ser producto de algún deterioro fisiológico por factores predisponentes. A diferencia de este que es una fuerza ejercida desde un exterior por algún objeto, por alguna persona, etcétera, etcétera. Dentro de esto es importante resaltar el índice de sospecha, en la cual es cuando tú llegas a la escena, ves cómo se encuentra el paciente, los objetos que están presentes y tú sacas una deducción de las probables lesiones que pueda tener el paciente en él. En la energía y el trauma, en la lesión traumática, como les había comentado, ocurren daños a los tejidos por una fuerza externa. El ejemplo de esto es una energía, por ejemplo, cinética en un proyectil por arma de fuego, una energía potencial por una caída, y a esto está unado el mecanismo de lesión, ¿no? Que es el cómo actuaron estas fuerzas para desencadenar dicha lesión. Por ejemplo, en un choque de un vehículo motor, la energía que se desencadena cuando el vehículo choca a un objeto fijo y esta la traduce al cuerpo y el cuerpo lo traduce a lo que son los órganos internos. Hay tres conceptos principales, como les había mencionado. La energía potencial, que es aquella energía mecánica en la cual puede desencadenar una energía por el movimiento. El ejemplo de esto es una energía potencial gravitatoria en una caída, donde está involucrada lo que es la masa, que es el peso de la persona, la altura, que es de dónde cayó, y la energía de gravedad, que hay que recordar que es una constante, ¿no? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la energía cinética, que es aquella energía en la cual es la capacidad de un cuerpo de mantenerse en movimiento y que pueda ser acelerado. El ejemplo de esto es los proyectiles por arma de fuego. Y la energía de trabajo, La cual es una de las formas de transmisión de la energía y es el producto de la fuerza de dirección del movimiento por el desplazamiento del cuerpo. hay que recordar que dentro de la física, la ley de la energía que te decía que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por ejemplo, al momento de que un arma de fuego desencadena una energía de trabajo a través de su gatillo y la traduce al proyectil, y este obviamente se acelera en una forma recta, ¿no? Esa es una manera en la cual la energía se va cambiando de diferente, pero no desaparece. En la física, el trabajo lo definen como aquella fuerza que se le aplica a un cuerpo para que cambie su movimiento. El ejemplo de esto es cuando un vehículo está estacionado, llega uno por la parte posterior, lo impacta y esta fuerza hace que el vehículo se mueva. En estas las fuerzas que doblan, jalan, comprimen, van a ir más allá de los límites que resultan en una lesión. ¿A qué se refiere? Que esta energía puede ser aún mayor a diferencia de cómo ustedes observan los objetos. O viceversa, actualmente los vehículos tienen unos mecanismos pasivos de seguridad en los cuales, por ejemplo, la lámina, si ustedes han observado actualmente vehículos que parece que quedaron hechos un chicle, todos destruidos y la persona sale caminando ilesa. ¿Por qué? Porque ahí la estructura absorbió toda esa energía, pero no la tradujo al pasajero. A diferencia que si ustedes observan en los pacientes que chocan en un vehículo de modelo antiguo, donde no existían estos mecanismos, dicen, no le pasa nada al carro, son más buenos, pero toda la energía que cuando choca se traduce al pasajero y obviamente hay lesiones más graves. Esto puede ser un ejemplo de la energía como tal que puede provocar más o menos lesiones dependiendo de la situación.
Volviendo al tema de energía cinética, es como les comentaba, cuando un cuerpo está en movimiento y la energía cinética, su fórmula es EK, que es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es el producto de la masa, la gravedad y la altura. Como les había puesto el ejemplo, una persona que cae de un edificio, no es lo mismo que alguien caiga y pese 100 kilos a uno que pesa 50 de una altura de 10 metros. La aceleración va a ser distinta debido a que la masa influye para que vaya agarrando más velocidad. O la otra puede ser una persona que pese lo mismo, pero la altura es diferente. Entre mayor altura, obviamente va a estar adquiriendo mayor aceleración. Dentro de los mecanismos de lesión hay algunos que son significativos y otros no significativos. ¿A qué se refiere? Los no significativos son aquellos que no me ponen en peligro la vida del paciente. O sea, no hay alteración en el estado de conciencia, no hay alteración en la vía aérea, la respiración ni la circulación. Y en las lesiones significativas son aquellas que me pueden poner en peligro la vida y el paciente necesita ser trasladado de manera oportuna. Por ejemplo, lesiones en tórax, lesiones en abdomen, lesiones en cráneo. Y a esto también los mecanismos significativos van aunados. Por ejemplo, ustedes pueden ver consciente al paciente, pero si ven que él salió eyectado 10 metros de su vehículo, pues obviamente habla de una lesión que puede estar de manera significativa y probablemente cuando ustedes llegaron lo encontraron de manera estable, pero posteriormente se puede deteriorar. Entonces es un factor a considerar. El trauma se puede catalogar en dos apartados, el trauma cerrado y el trauma penetrante. El primero de ellos, que es el cerrado, es cuando hay una lesión, un golpe, pero no hay salida ni de órganos ni de sangre. Obviamente puede estar caracterizado por un hematoma que está alojado debajo de la piel o de los tejidos subyacentes. Y el trauma penetrante es cuando se rompe la barrera de la piel y daña los tejidos subyacentes, incluso los órganos, de manera considerable. Continuaremos con el trauma cerrado, que este es el resultado de que un objeto pegue contra el cuerpo y en este, obviamente, como lo habíamos mencionado, no hay una ruptura de las estructuras de la piel y no protruye ni sangrado hacia el exterior ni ningún órgano. Este puede tener un sinfín de mecanismos de lesión, por ejemplo, un choque automovilístico, caídas, el que un bat golpee contra ti, que te golpees con la mesa, etc. En esto siempre hay que estar pendiente de los cambios de coloración en la piel y la presencia de dolor, ya que esto te puede dar indicio de que hay una contusión y pueden estar dañados órganos que están subyacentes a la zona que estás inspeccionando. La importancia de mantener un alto índice de sospecha en lesiones es referido a que si tú llegas a un accidente automovilístico y ves que tiene el parabrisas con el signo de telaraña, está el volante doblado, desde ahí tú puedes sospechar que el paciente va a tener un trauma en cráneo y en tórax. Entonces tú lo puedes confirmar con algún otro hallazgo, por ejemplo el signo de Battle, ojos de mapache, que te pueden estar dando indicios de un trauma de base de cráneo. En los choques automovilísticos hay tres colisiones, como lo habíamos mencionado hace un rato. La primera colisión es cuando el vehículo choca contra un objeto fijo o en movimiento y lo detiene. El segundo impacto es como el ocupante sigue viajando a la misma velocidad que iba el carro, este se va a detener contra las estructuras del vehículo. Entonces, al momento que choca el cuerpo contra el vehículo es el segundo impacto. Y el tercero es los órganos viajan también con la misma velocidad y al momento de que se detiene el cuerpo, los órganos posteriormente chocan contra lo que es las estructuras del cuerpo. Y este es el tercer impacto que existe en un accidente automovilístico. Por eso es importante siempre evaluar el vehículo y determinar el mecanismo de lesión en el cual se está presentando. Porque hay una gran variedad de lo que son los choques automovilísticos, por ejemplo, frontal, lateral, por alcance, rotacional, volcadura. Vamos a ver que en este tipo de incidentes el pasajero
Obviamente puede presentar diversas fracturas dependiendo de la cinemática del trauma, que ya vimos que esta cinemática es cómo actúan esas fuerzas dentro del cuerpo para provocar o producir una lesión. Entonces es importante siempre llevar a cabo ese índice de sospecha para como tú encuentras el carro o los vehículos o como encuentras al pasajero, como encuentras al vehículo para sospechar de las lesiones que puedas llegar a encontrar. Como habíamos mencionado hace un rato, el volante, el cristal, las bolsas de aire, etc. Esto es lo que les comentaba de los impactos hace rato que vimos, de los 3 impactos. El primero es el choque del vehículo contra el objeto. Ahí en la imagen podemos observar cómo el cuerpo golpea contra las estructuras del vehículo, en este caso el cráneo contra lo que es el cristal, y posteriormente el cerebro está golpeando contra las estructuras del cráneo. Entonces ahí obviamente se puede desde edematizar, se puede generar una hemorragia, puede lacerarse y obviamente estas lesiones de manera interna pueden conllevar a una gravedad en el paciente. En los choques frontales es cuando la parte delantera del vehículo colisiona contra un objeto fijo o un objeto en movimiento y produce lesiones por el mecanismo o la cinemática que les había comentado. Hay que evaluar siempre los sistemas de seguridad como lo que son las bolsas de aire, como lo que son el uso de cinturones, incluso en algunos hasta la cabecera, como la llevan puesta también es importante llegar a evaluar todo ello. Hay que ver si las bolsas de aire se activaron, ver si el paciente traía o no traía el cinturón de seguridad. Esto es importante porque no es lo mismo que te golpee una bolsa de aire cuando traes tú puesto el cinturón a cuando no los traes, ¿no? Entonces es importante siempre sospechar de alguna lesión bastante considerable, ¿no? Imagínense que una bolsa de aire golpee hacia la cara, puede haber fractura de pirámide nasal, maxilar, a nivel de lo que es el abdomen y el tórax puede generar también traumatismos en esa zona. Aquí observamos en la imagen como el paciente sí traía el cinturón de seguridad, ahí está súper marcado y aquí también como mencionan el desplegamiento de las bolsas, obviamente hay que ver que se hayan activado, ¿no? Y si no están activadas, también aquí ustedes tengan en consideración el utilizar sistemas de retención para ese tipo de situaciones, porque se pueden activar al momento que ustedes estén extrayendo al paciente y pueda suscitarse un daño hacia ustedes. Entonces, esto es importante que lo tengan presente. También, eh, a pesar de que existen lesiones en los pacientes por los sistemas pasivos de seguridad, no significa que son malos, ¿no? Al contrario, están delimitando que el daño sea mayor. En los choques posteriores, esto es más conocido por choques por alcance, cuando un vehículo que puede estar estacionado o puede estar viajando a baja velocidad y por atrás llega un vehículo acelerado a más velocidad de la que él se encuentra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a golpear en la parte de atrás, va a acelerar el carro y en el paciente va a generar una aceleración. Aquí, ¿qué efecto va a tener? Como la parte móvil del cuello, en las cervicales, va a tener un efecto de golpe y contragolpe. ¿A qué se refiere esto? Lo más conocido como efecto de latigazo. Acelera el vehículo que le pegó, el paciente se va hacia atrás la cabeza, posteriormente se va hacia adelante y vuelve a regresar. Y este es el efecto de golpe y contragolpe, que pega hacia adelante y luego pega hacia atrás. Entonces, este obviamente no es la única lesión que puede llegar a presentar el paciente, pero es la más común a nivel de cervicales, ¿no? Por ese efecto. En los choques laterales es cuando un carro es golpeado de manera perpendicular y en este puede surgir un tipo de colisión en T. ¿A qué se refiere esa colisión en T? Por ejemplo, el vehículo viene viajando en esta dirección, otro se lo encuentra y generan este tipo de colisión. Entonces, a ello le llaman el choque en tipo T. Y obviamente esto puede repercutir en las lesiones que pueden encontrar en el paciente. Va a depender de qué lado golpeó, si está alejado o cercano al pasajero o al conductor.
ya que no es lo mismo que te impacte del lado que se encuentra la persona al lado contrario. Y aquí pueden encontrar diversas lesiones como lo es también extensión del cuello, pero en esta hiperextensión va a ser de manera lateral, ¿no? En el paciente también van a encontrar lesiones en hombro, clavícula, extremidades superiores, costilla, abdomen, pelvis, y pueden ser de manera significativa o pueden ser de manera leve, dependiendo de la velocidad y del lado que impactó el vehículo. Dentro de esos choques laterales pueden encontrar intrusión del habitáculo hacia el pasajero. Dentro de estos choques laterales pueden encontrar intrusión de las estructuras del vehículo hacia el habitáculo del pasajero. Este está considerado como un mecanismo de lesión significativa debido a que si se aumentan esa intrusión más de 45 centímetros, está hablando de que las lesiones pueden ser considerables o un mecanismo significativo de lesión y puede existir primero daño en abdomen, tórax, en cráneo, en la columna cervical, extremidades inferiores, pelvis, y también puede haber un daño orgánico por la tercera colisión, lo que habíamos mencionado. En las volcaduras y choques rotacionales puede haber diversas lesiones. ¿A qué me refiero con ello? Generalmente en una volcadura golpean diversas estructuras del vehículo y obviamente el paciente va golpeando contra ellas. Pero aquí y en el choque rotacional hay un papel importante de todos los objetos que están dentro del vehículo. Háblese de un extintor, háblese de una mochila, algo que esté por ahí en el vehículo y que al momento del impacto salga volando. Esto puede ocasionar que golpee al paciente y obviamente también estamos hablando de la energía cinética y la inercia, ¿no? Porque está involucrada una masa, una velocidad y va a acelerar este objeto que va a golpear al paciente. Entonces, aquí es otro papel importante. Incluso puede ser que en el rotacional solamente es un giro sobre su propio eje del vehículo, o sea, no se volcó. Y puede ser que el paciente no golpeó contra las estructuras del vehículo, pero los objetos sí golpearon al paciente y le produjeron lesiones. En los accidentes automóvil contra peatón, en estos puede haber una variable. ¿A qué me refiero? Si es adulto, si es pediátrico. Este tipo de lesiones obviamente van a cambiar. Si es un paciente pediátrico, generalmente cuando ven que un carro los va a atropellar, voltean a ver al carro, lo agarra de frente y golpea la cabeza, el tronco y la pelvis principalmente. Incluso en bibliografías que ustedes pueden consultarlo, lo llaman la tríada de Waddell. En el paciente adulto, al momento que lo va a atropellar un vehículo, generalmente va de lado porque trata de correr lejos del vehículo. Y entonces, en este paciente, los daños generalmente van a ser laterales y por la altura van a ser a nivel de pelvis, a nivel de extremidades inferiores, lo más común. Claro que también al momento de que ocurre una colisión en un paciente adulto de este tipo, puede golpear tanto el tórax como el cráneo contra el vehículo. Entonces, no descarten que pueda sufrir ese tipo de daños. En accidentes de automóvil contra bicicleta son muy parecidos a los del peatón, pero la bicicleta aquí viaja a más altas velocidades. Juega un papel importante el hecho de que el paciente trae su equipo de protección como casco, gogles, guantes, rodilleras, coderas, etc. Esto va a limitar a que las lesiones puedan ser mayores y puedan comprometerme la vida. Dentro del incidente de una bicicleta contra un vehículo, puede también agarrarlo de manera lateral y puede golpearlo y salir eyectado. Entonces, esto también es importante destacar en dónde quedó la bicicleta, dónde está la persona que iba a bordo de la bicicleta, si quedó arriba del carro, si la sacó volando lejos de donde ocurrió el incidente. En automóvil contra motocicleta también juega un papel importante casco y toda la vestimenta que te sirve de protección contra una abrasión. Es importante
hacer énfasis en esto, porque actualmente en la población existe una gran comunidad de motocicletas, pero ¿cuántas veces no ven a estas personas sin casco y mucho menos sin la vestimenta de piel o resistente a la abrasión? Si el paciente no cuenta con esto, las lesiones pueden ser bastante considerables y comprometer la vida. Dentro de ello hay que ver si tiene deformidad la moto, si el paciente salió eyectado, si quedó debajo de algún vehículo, si derrapó. Hay que evaluar incluso la cinta asfáltica, porque el hecho de que encuentres tirada una moto de lado o encuentres en un árbol, hay que ver desde dónde salió volando, cuánto se llevó arrastrando la moto. Todo esto juega un papel en el cual tú puedes evaluarlo para determinar el daño que puede ocasionar. Tipos de choque en motocicleta: el choque frontal, en el cual la motocicleta se detiene con un objeto, sea fijo, sea en movimiento, como una barda o un vehículo u otra motocicleta. Aquí es importante destacar que también puede sufrir el choque frontal y quedar ahí mismo o salir eyectado. El choque angular es cuando golpea de lado la motocicleta o pierde el equilibrio y se cae de un lado el conductor junto con su motocicleta. En esta puede haber incluso atrapamiento de alguna extremidad por las motos. Hay que recordar que aunque la moto pareciera muy ligera, hay algunas que son bastante pesadas y para levantarlas, obviamente él puede que no lo pueda realizar. En expulsión era lo que les había comentado, un choque frontal en el cual detenga la moto y él se zafe de la motocicleta y salga eyectado. Esto también tiene un factor en el cual tú puedes observar que viajó X o Y distancia, golpeó contra X o Y superficie, que eso también determina la gravedad de las lesiones. Y el choque controlado es cuando ellos ven que van a colisionar contra algo, que van a atropellar algo, derrapan la moto de lado para evitar sufrir un choque frontal y mucho menos salir eyectados. Pero obviamente esto también puede generarles a ellos unas lesiones, ¿no? Abrasiones mayormente, al igual que quede atrapada alguna de sus extremidades con la moto. En las caídas es una lesión en la cual está involucrada la gravedad, la masa de la persona, que es el peso, y la altura de la cual cayó. Y esto obviamente me va a generar una energía potencial. Hay que recordar que dentro de los pacientes, tanto en adulto como en pediátrico, están marcados ciertos puntos en los cuales son mecanismos considerables o significativos de lesión. En un adulto, más de 6 metros es un mecanismo significativo. En un paciente pediátrico, el doble o el triple de su altura es un mecanismo considerable de lesión. En esto puede representar una gravedad el hecho de que puedan golpear alguna estructura y dañen los órganos debajo de esta, ¿no? Por ejemplo, puede ser que golpee la cabeza aunque no haya hundimiento, aunque no esté fracturada, pero de manera interna puede tener un hematoma en el tórax, en el abdomen de igual manera. Dentro de este tipo de lesiones, ustedes deben observar qué fue lo que cayó primero, si cayó la cabeza, si cayeron los pies, ya que el tipo de cinemática en el cual ocurre esto va a variar las lesiones. Por poner un ejemplo, un paciente que se avienta un clavado a una alberca que no está profunda y hay una compresión del cráneo contra las cervicales, principalmente en esta zona va a estar absorbida la energía, a diferencia de cuando caen y las piernas son las primeras que impactan, la energía va a estar traducida a lo que es el fémur, la rodilla y lo que es la pelvis. Entonces, las lesiones obviamente van a ser distintas y cada una de las lesiones pueden llegar a ser considerables, tanto de caer de cabeza o caer con las piernas. Aquí está el ejemplo de la caída que les mencionaba. Vaya, la energía puede llegar a dislocar la cadera o a fracturar el fémur o a fracturar la cadera como tal. Y obviamente puede ser compromiso, digamos, del paciente con una lesión grave. Factores que involucran este tipo de lesiones, ya les había comentado la altura, el tipo de superficie, el peso del paciente, entre más alto y más pese, más va a acelerar y obviamente va a estar
sufriendo lesiones más graves. En el trauma penetrante, por otro lado, es cuando se rompen las estructuras en las cuales están protegiendo, en este caso la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, y puede llegar hasta los órganos. Entonces, la importancia de esto es determinar en qué zona está y qué órganos se encuentran ahí para yo poder sospechar las lesiones que puedo llegar a encontrar internamente. En este trauma penetrante pueden estar ocasionadas por diversos objetos. Pueden ser objetos que generen baja energía o alta energía. El ejemplo de los de baja energía son las armas blancas, poniéndonos en un escenario en el cual una persona que esté trabajando en una obra no traiga su equipo de seguridad para sujeción en alturas, se resbala, cae contra una madera filosa o cae contra una varilla y queda empalado en alguna de las extremidades o en el tórax, abdomen. Y en la otra obviamente es por agresión, que es de manera deliberada. Por ejemplo, en estos cuchillos o armas blancas manipuladas también va a depender incluso de la persona que lo está manejando, ¿no? Dicen que en los pacientes, cuando están lesionados por una persona del género masculino, generalmente dañan en lo que es el abdomen, porque lo que hacen es como mover de esta manera el cuchillo para dañar, a diferencia de lo que es una mujer, que dicen que lo agarran así como en las películas, está así y lo clavan de esta manera. Entonces las lesiones son a nivel de tórax y obviamente pueden penetrar hasta el fondo. Entonces, esto también es importante tenerlo en consideración. En el trauma penetrante, los proyectiles por arma de fuego también son un factor para desencadenar lesiones. Estos pueden estar catalogados en alta energía o en mediana. Dentro de las balas puede haber balas de calibre pequeño o calibre alto, ¿no? Por ejemplo, una de Barrett, 50 milímetros o una de 9. No es el mismo impacto contra la persona. También es importante resaltar que la fragmentación de alguna esquirla de estas balas puede también generarse como un proyectil y generar un daño. Genera un efecto de cavitación al momento que entra al cuerpo, que es la traducción de la energía hacia los tejidos aledaños por los que va pasando, y obviamente puede generar desde quemaduras y también sangrados en esta zona. En esto puede haber, la involucrada la distancia, que no es lo mismo que el arma esté disparada a 100 metros a que esté disparada a 50, a que esté disparada a 10, ya que la fricción del aire puede disminuir la velocidad del proyectil y obviamente el daño va a cambiar. También quiero resaltar que la zona en la que impacte es la que va a poner también en peligro o no la vida del paciente. Entonces, esta energía de la bala está provocada por el gatillo, que es el que hace que se accione el disparo y traduce la energía o la convierte a una energía cinética en el proyectil de la arma de fuego. En las lesiones por explosión están provocadas por una onda expansiva, y aquí puede ser desde que sea un arma o puede ser hasta un tanque de gas. Y están catalogadas las lesiones por diferentes grupos: la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primaria es por la simple onda expansiva que se generó, y esta, ¿qué es lo que va a dañar? Principalmente órganos huecos: oído, pulmones, intestino, senos paranasales. Y en esta ocasión el paciente sale volando por ese impacto. Se genera una lesión secundaria cuando los escombros desprendidos de la explosión golpean al paciente. Y la terciaria es cuando esta víctima, que fue arrojado por esa explosión, golpea contra el suelo y se generan también más lesiones. Otro punto es las cuaternarias. En estas son aquellas posteriores por quema de algún gas, por intoxicación de algún gas, el hecho de que algunos escombros con una réplica se hayan caído y hayan aplastado al paciente.
Entonces, esto puede estar presente y por eso tengan ustedes precaución en no estar involucrados en este tipo de lesiones cuaternarias y que vayan a salir ustedes lesionados como tal. Como les había mencionado, principal daño a órganos huecos, oído, pulmón y tracto gastrointestinal. Dentro de este tipo de situaciones, el oído es el más sensible y es el que más puede llegar a dañarse. Si alguna vez han escuchado en alguna explosión que incluso quedas hasta con un zumbido de oídos, ¿no? Porque puede llegar a estar con pérdida temporal o permanente de lo que es la audición. En las lesiones pulmonares, en esto al momento que explota, puede generar incluso un efecto de bolsa de papel. ¿A qué se refiere? Es cuando el paciente está insuflando los pulmones, lo agarran con aire retenido y en ese momento explota, es como si aplastaran una bolsa de papel y pueden llegar a tronar algunos alveolos, incluso las pleuras. Dentro de los embolismos también se pueden producir, puede haber perturbación en la visión, cambios en la conducta y algunos signos neurológicos. Dentro de los órganos sólidos que pueden llegar a estar dañados, pueden ser por la misma onda que se generó derivada de la explosión o por esquirlas que hayan salido volando. En las lesiones neurológicas pueden causar incluso la muerte en los pacientes. Puede haber amputaciones por el aplastamiento de extremidades. Hablando de trauma multisistémico y que en el argot de la atención prehospitalaria lo conocen como paciente politraumatizado, pero el término correcto es multisistémico, es cuando se involucra más de dos lesiones considerables y que te ponen en peligro la vida. Trauma de cabeza, columna, tórax, abdomen, incluso extremidades de huesos largos, ¿no? Como fractura bilateral de fémur más lesión en tórax. Y en este es importante contactar a la dirección médica, pedir soporte vital avanzado y transportar rápidamente al paciente. Obviamente tiene que ser trasladado a un hospital en el cual le vayan a dar resolución a su problemática que está presentando en el momento. Este es un cuadro en el cual te resume algunos signos y síntomas que puedes encontrar en el paciente con trauma abierto, trauma cerrado, incluso la diferencia entre adultos mayores, adultos jóvenes, pacientes pediátricos y que te menciona los índices de sospecha con mecanismos considerables de lesión. Dentro de los principios dorados en atención de trauma, en atención prehospitalaria hay que tener en consideración, uno, la seguridad. Ya les habíamos mencionado desde el módulo 1 que su seguridad es primordial. Si ustedes están atendiendo un accidente en el cual están involucrados vehículos y no hay vialidad, tengan en consideración de que en cualquier momento puede llegar a suscitarse el que pase algún vehículo. Por eso es importante pedir ayuda adicional o con su misma ambulancia asegurar esa zona. Hay un paciente que fue agredido por una tercera persona con un arma blanca. Tengan siempre esa precaución de no acercarse hasta que estén seguros que el paciente pueden ustedes abordarlo sin que la persona que lo lesionó los vaya a lesionar a ustedes. También es importante poner segura a su tripulación y posteriormente al paciente y los transeúntes, porque luego en ocasiones hay transeúntes que les resultan lesionados por estar en la escena sin que ellos tengan algo que hacer en ese momento. Determinar la necesidad o equipo adicional que se va a necesitar, por ejemplo, equipo de extracción, equipo de cuerdas, que esto te puede, estar delimitando a que tú no puedas atender al paciente hasta que no llegue este tipo de equipo, ¿no? Y siempre evaluar el mecanismo de lesión para que vean qué es lo que pueden encontrar en estos pacientes. También es importante que ustedes identifiquen de manera oportuna las amenazas de la vida. Acuérdense que alteración del estado mental, compromiso en vía aérea, respiración y circulación son situaciones que amenazan la vida.
Se tienen que atender de manera oportuna. Dentro de esto también está lo que es el shock y la inmovilización de columna, que en el shock se debe de tratar de manera temprana para evitar que el paciente llegue a una etapa de shock irreversible. Y la otra, la inmovilización de columna, que en esto debo de evaluar el mecanismo y ciertas características que debe de cumplir el paciente para poderlo inmovilizar, que en algunas bibliografías lo pueden encontrar como restricción de movimientos. No a todos los pacientes se les restringe o se inmoviliza, y esto lo van a ahondar un poco más en lesiones de trauma de cráneo y columna. Entonces, hay que transportar al paciente lo más pronto posible a la instalación que le va a resolver para poder atenderlo de manera temprana. La atención definitiva debe de ser, si ustedes lo recuerdan, en la hora dorada. Entonces debe estar limitado el daño. ¿Y a qué me lleva esto? A que ustedes deben de tardar lo menos que se pueda en la escena siempre que el paciente tenga una amenaza en la vida. ¿Por qué? Si ustedes retrasan ese traslado del paciente, puede haber lesiones que no se puedan resolver en el momento, y entre más pase el tiempo, más se va a comprometer el paciente. Pongo el ejemplo del paciente que está, lesionado con un trauma cerrado de abdomen. Puede estar chocado, puede estar con alteración del estado mental, y si yo me retraso en el traslado de él, no lo voy a poder resolver ahí. Tiene que ser resuelto en la sala de urgencias, incluso en el quirófano. Entonces, si yo me quedo más tiempo en la escena, estoy retrasando que le puedan dar una atención definitiva al paciente, y obviamente puede haber, alguna repercusión en la salud, incluso la vida. Obtener el historial sample y toda la historia clínica, si es posible, preguntárselo al paciente, o si no, de algún familiar o transeúnte que esté por ahí y que lo conozca. La evaluación secundaria ya habíamos mencionado y hacemos énfasis en que si la condición del paciente lo permite, lo realizas en la escena. Si no te permite la condición o las lesiones que está presentando el paciente, lo haces a bordo de la ambulancia. Hay que ver que es necesario en ocasiones activar el soporte vital avanzado y la transportación médica aérea, que esta no siempre está disponible y no a todos los pacientes los puedes volar. Pongo el ejemplo del paciente que sufrió un traumatismo en tórax y tiene un, neumotórax, pero no lo han resuelto porque no tienen el equipo o el soporte vital básico no tiene permitido hacer el manejo de esto, y no lo puedes transportar de manera aérea porque si no va a ser contraproducente para el paciente. En la evaluación del paciente siempre se debe de hacer de cabeza a pies de manera rápida. Una vez que terminaste la evaluación inicial, ¿no? La evaluación primaria, como lo habíamos visto, que es estado de alerta A, B y C. Y en esto debo de detectar todas las lesiones, y conforme voy yo encontrando lesiones debo de ir tratando a estos pacientes y determinar si el paciente tiene un mecanismo significativo o no, y priorizar su traslado o no en el paciente. En las lesiones en cabeza me pueden generar alguna discapacidad o lesionar el cerebro, en el cual yo puedo no verlo de manera tangible, pero hay algunos datos que me pueden estar dando esta clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, una anisocoria, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, el signo de Batle, signo de Mapache, y yo de ahí debo de ir deduciendo por esta clínica las probables lesiones que puede estar presentando el paciente. Hay que recordar que sangrados profusos y los edemas dentro de lo que es el cráneo pueden comprometer la vida, porque el sangrado puede estar ocupando volumen dentro del cráneo y comprime cierta parte del cerebro y aumenta la presión intracraneal. Igual el edema aumenta el volumen del encéfalo, y este se está comprimiendo y obviamente puede tener repercusiones. Incluir exámenes neurológicos frecuentes, la escala de coma de Glasgow. Esta se debe de hacer de manera
continua, y en el paciente va a depender, ¿no?, si es grave o está estable. Dentro de los pacientes que no tengan signos y síntomas obvios, no hay que descartar que tengan este tipo de lesiones. Como les había comentado, pueden no tener los datos que ahorita les dije, porque a lo mejor lo encontraron en una etapa temprana, pero no por ello descarta que pueda desencadenarlo más adelante. Hablando de las lesiones de cuello y garganta, podemos encontrar problemas de vía aérea en los cuales puede resultar desde un edema laringio por una contusión en esta zona, fractura de la tráquea, enfisema subcutáneo, alguna hemorragia porque se dañó la carótida, y en esto puede haber émbolos que estén viajando hacia lo que es el corazón, incluso puede desencadenar complicaciones en las cuales pongan en riesgo la vida del paciente. En las lesiones de tórax hay que recordar que aquí existen órganos importantes como corazón, pulmones, grandes vasos como la aorta, como la cava, y que al momento que se dañan pueden desencadenar compromiso en la vida. Por ejemplo, el corazón que tenga una hemorragia y no permita que, que se genere una contracción y dilatación de este porque se está acumulando en el saco pericárdico ese sangrado y no permite una mecánica adecuada, o un desgarro de la aorta, incluso por un cizallamiento por exceso de elongación del ligamento que lo sostiene, y se desangre el paciente, ¿no? Entonces, tengan en consideración todo esto. Incluso hay que hacer una buena inspección y palpación, además de la auscultación. Dentro del paciente con lesiones en tórax, siempre hay que descubrirlo para poder inspeccionar. Hay que ver si tiene o no costillas rotas, si están presentes los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios, y además no nada más si están presentes, compararlos de manera bilateral. Si hay dato de algún sangrado o de algún aneurisma que esté ahí y haya riesgo de que se pueda tronar. Un neumotórax, si se desarrolló o no, si se está haciendo atención, si hay una herida abierta en esta zona, y darle el tratamiento oportuno para evitar que se deteriore el paciente. En el trauma en abdomen pueden encontrar que hay dos tipos de órganos, los órganos huecos y los órganos sólidos. Los órganos sólidos son los que pueden llegar a sangrar más versus los huecos, y te pueden poner en peligro la vida de manera inminente. Y no porque no sangren los órganos huecos no te pueden poner en peligro la vida. Claro que también, si se rompe alguna estructura de este tipo, puede liberar su contenido y puede traer químicos que son tóxicos e irritantes para el paciente. Incluso puede desarrollar una peritonitis y obviamente se puede complicar el paciente. Puede haber daño a grandes vasos, también ahí pasa lo que es la aorta, la cava, y un sangrado de estos vasos puede llegar a ser fatal. Dentro del manejo y transporte de este tipo de pacientes, uno es el tiempo en la escena. ¿A qué se refiere? Que no me debo de tardar más allá de 10 minutos, de los 10 minutos de platino que me comenta la hora dorada, pero si el paciente es estable, yo puedo hacer ahí incluso mi evaluación secundaria porque no hay un compromiso, hay una lesión focalizada. Puedo tener esta alternativa. Sin embargo, en un paciente que tiene una lesión que me compromete la vida y que incluso el tratamiento definitivo solamente se lo pueden dar en el hospital, debo de trasladarlo de manera inmediata al paciente. El tipo de transporte hay que decidirlo, uno, por la condición del paciente, y dos, por la disponibilidad de este. Hay que tener en consideración que en algunos servicios médicos de emergencia pueden existir ambulancias de soporte vital avanzado, y si es así hay que solicitar el apoyo para que acuda a la escena y pueda colaborar en el cuidado del paciente. Incluso hasta puede ser que no sea del mismo servicio de emergencia, pero si sé que alguien más tiene este tipo de ambulancias, puedo solicitar el apoyo, ¿no? No hay que cerrarnos a que solamente puede ser una ambulancia de nuestro servicio de emergencia.
El otro punto son las ambulancias aéreas o ambulancias terrestres. Hay que recordar que no siempre el paciente puede ser volado debido a las lesiones que puede conllevar. Les había puesto el ejemplo de un paciente que tiene un neumotórax no resuelto y si lo trasladas así, pues obviamente va a ser contraproducente por la ley de Boyle. En unidades terrestres incluso puede ser que el acceso sea bueno, el transporte sea adecuado y llegues en un tiempo en el cual permita que el paciente tenga una atención definitiva sin ningún problema. Dentro de la selección del destino, aquí es importante siempre ponerse en contacto con la dirección médica para que él determine qué hospital te lo puede recibir. Uno, que tenga lugar y dos, que tenga el equipo médico y el equipo de diagnóstico para darle tratamiento al padecimiento que está presentando. Porque si lo llevas a un CAICES con un traumatismo de cráneo y deteriorado neurológicamente y un trauma cerrado de abdomen, pues no te le van a hacer mucho, a reserva de que si lo llevas directamente a un hospital de segundo o tercer nivel, donde le van a dar solución a esto. Aquí pueden observar en la diapositiva que está en nivel 1, 2, 3 y 4. Estos están basados en la normativa de Estados Unidos. En México existe el primero, segundo y tercer nivel, en el cual en el primero se refiere a atención de promoción de la salud. En el segundo nivel son hospitales en los cuales tienen quirófano, tienen sala de urgencias y pueden tener algunos especialistas. En el tercer nivel tienen todos los especialistas y subespecialistas, quirófano, equipo de diagnóstico completo y obviamente va a ser un tratamiento más integral, ¿no? Aquí nada más hay que estar familiarizado con el sistema de salud que rige en su jurisdicción para ver cuál es el mecanismo, ¿no? Hay algunos hospitales de tercer nivel en los cuales no puedes llegar de manera primaria con este paciente. Tiene que ser referido de otra unidad de segundo nivel. Entonces, eso ténganlo siempre presente. Este es un diagrama de flujo en el cual ustedes pueden observar si cumple con ciertas características en cuanto a mecanismo, en cuanto a lesiones, en cuanto a características del paciente como la edad, como algunas situaciones en las cuales te dice que el paciente tiene que ir trasladado a un centro de trauma. Este lo pueden observar en su libro y es como un diagrama de flujo. Si cumple con ciertas características, va a un centro de trauma. Si no cumple con ellas, obviamente te pasas al siguiente para ir evaluando si va a ir cubriendo algunos grupos de características para que pueda ser trasladado. Algunas consideraciones especiales que deben de tener ustedes al atender este tipo de pacientes es, primero, permanecer calmado, porque muchas de las ocasiones el paciente, por ejemplo, puede estar atrapado, puede estar prensado o incluso en un barranco y ustedes no pueden acceder hasta que no llegue el equipo de rescate y no se desesperen, mantengan la calma para que puedan también calmar a su paciente. Hay que completar la evaluación de manera organizada. Acuérdense, evaluación primaria, evaluando el estado mental, A, B, C, e irlos manejando, sangrados también. Dentro de esto, una vez que se cubrió este apartado, debo de pasar a lo que es la evaluación cefalocaudal si lo requiere el paciente o si tiene una lesión focalizada, me voy a hacer una evaluación enfocada. Tratar de lastimar lo menos que se pueda y ser sinceros con el paciente. No le digan, no le va a doler o no lo voy a lastimar. Díganle que puede existir el riesgo de que puedan lastimarlo y puede doler un poco, pero traten de lastimar lo menos que se pueda al paciente. Siempre contactar al soporte vital avanzado para que acuda a la escena si es necesaria y a la dirección médica para que pueda tener una guía mientras lleva el soporte, mientras llega el soporte vital avanzado y también para ver a qué hospital se va a trasladar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Estamos al pendiente en el foro de dudas y preguntas.